Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo te encuentra. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, Escorpio? Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí, que son clonados. Pero si ustedes entran a ver ese perfil, se darán cuenta, cariño, que no tiene suscriptores, ningún tipo de video colgado. Son personas que inclusive están diciendo que necesito yo ayuda económica por mi salud. Son personas que a lo mejor dicen, cariño, que pertenecen lo que es a una ONG o de repente lo que es, cariño, en un orfanato. No. Yo no estoy pidiendo ningún tipo de ayuda por los comentarios de YouTube. ¿Vale? Es esto, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, Escorpio. Cierra tus ojitos, cariño. Muy bien. Mi querido Escorpio, veo en tu entorno que hay muchos celos, cariño. Muchos celos. ¿Por qué? Porque una de las imágenes del cuenco tibetano Escorpio, hay un personaje que quiere acercarse a ustedes. Hay alguien que quiere hablar contigo. Y no todo tiene que ser relación de pareja. Es como que esta persona o quiere contarte algo, o quiere pedirte perdón, pero lamentablemente, mi querido Escorpio, existe alguien que se mete en medio de vosotros dos. Hay alguien que está pendiente de tus movimientos. Alguien está pendiente que si comes, no comes, te espía. Te podría decir que te espía, Escorpio. Un momento, cariño, ponerlo aquí por la cadenita. Entonces, mi querido Escorpio, yo te recomiendo que vayas con mucho cuidado, porque no vaya a ser que te estén sacando información y tú no te das ni cuenta. No estés pregonando a los cuatro vientos que si a lo mejor de repente Pepelucho te busca, que si a lo mejor de repente alguien vuelve en tu vida. No, trata de ser reservada y reservado con tus cosas, porque no todo el mundo te quiere, Escorpio. Hay muchos celos, hay mucha envidia en tu entorno, mi querido Escorpio. Eso es lo que yo he visto con el cuenco tibetano. Muy bien, un momento. Aquí, lo siento. Muy bien, corazón. Vamos a ver carta guía, carta consejo, pero antes de eso te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver signos. Alguien siempre te está observando, te está viendo, Escorpio. Alguien. Me sale Piscis o Acuario, Capricornio, otra vez Capricornio, Aries, un hito más, otra vez Aries, Piscis o Acuario, cariño, ya está. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio, iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, corazón. La letra E, la letra O, la letra Y y la letra E. Muy bien. Vamos a ver qué te quiere decir lo que es el oráculo, Escorpio. No todo el mundo te quiere. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, la fe, próspero, cariño. Muy bien, corazón. La fe mueve montañas, ¿no, Escorpio?
Hay algo que tú estás pidiendo, hay algo que tú estás orando, suplicando al universo, cariño, a Papá Dios. Continúa con esa fe, continúa con tu oración, porque muy pronto se va a dar ese milagro que tú tanto estás buscando, cariño, porque esta carta es una carta de éxito. La fe mueve montañas. El que la sigue, la consigue, mi querido Escorpio. Te viene un regalo divino. Yo sinceramente esto lo veo como un regalo divino. No pierdas la fe. No sé qué es lo que está pasando en tu vida actualmente, pero te dice, no pierdas la fe. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me sale la carta de los enamorados. Curiosamente, esta carta también me salió lo que es en el signo de Libra, pero tenía otra historia, ¿vale? Vale. ¿Tú has escuchado esa frase que dice, lo que Dios ha unido, el hombre no podrá separar? Quiero que te fijes bien en la carta que te voy a enseñar. Todos los detalles, mi querido Escorpio, porque tiene dos mensajes. Mira, en primer lugar, nos hablan de la fe. La fe. Aquí hay dos parejas de enamorados. Nos están diciendo, cariño, que muchos de vosotros, posiblemente tu deseo más grande es que una persona sea tu pareja o se anime o tome lo que es una decisión o vuelva lo que es a tu vida. Muchos de ustedes. Para muchos de ustedes, se puede decir para un porcentaje muy grande, la prioridad en este momento es el amor. Para un porcentaje muy grande. Pero ahora quiero que te fijes en las velas de la imagen de esta carta. Fíjate, ¿cómo están? Trenzados, mi querido Escorpio. Siento un Virgo muy fuerte. ¿Qué nos están diciendo dos velas trenzados, cariño? ¿Tú has visto alguna vez cuando hacen un amarre de magia blanca, por decirlo así? Son dos velas unidas, o si no son dos velas trenzadas, cariño. Alguno de ustedes posiblemente está haciendo algún tipo de ritual para que una persona vuelva a lo que es a tu vida y ese ritual, cariño, pues simplemente va a funcionar. Si tú no eres esa persona, hay una persona que está haciendo un ritual por llamarlo de magia blanca, posiblemente para que tú estés en pareja con él o con ella o para que regreses otra vez en su vida, mi querido Escorpio. Más claro no puede ser. Aquí veo amarres. Aquí veo amarres, cariño. Voy a sacar una carta más del tarot urbano. Vamos a ver, Escorpio, 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 cariño. Vamos a ver, Escorpio. Me sale lo que es la carta de la Reina de Espadas. Dime si te está pasando que últimamente de repente me dice Richard, ¿por qué me viene últimamente el recuerdo, el pensamiento, en la memoria, la imagen de esa persona? Una persona con la cual nosotros hemos tenido algo, pero por X motivos pues tuvimos que tomar rumbos diferentes. Sinceramente ya no sé nada de esa persona hace mucho tiempo, pero hace unos días atrás otra vez se ha reactivado lo que es la conexión, el contacto con esta persona. ¿Por qué? Cariño, porque te está haciendo un amarre, mira, porque quiere que tú vuelvas otra vez a su vida. Es una señal que te está entregando el universo de que hay una persona que te está haciendo un amarre. De que hay una persona, cariño, que quiere otra vez tenerte en su vida. Vamos a ver. Uno más. La carta de el príncipe de oros, cariño. Inclusive esta persona es una persona que conoce mucho de las redes sociales, ¿vale? O esta persona está averiguando ¿dónde es tu nuevo domicilio? Si estás con pareja, si estás sin pareja, si estás saliendo con alguien, está averiguando tu vida, mi querido Escorpio. Muchos de ellos conocen mucho del sistema de ordenadores, computadoras, de internet, cariño. Ahora estamos en una época en la cual todo está globalizado. Si hay una persona que es experto en sistema, cariño, basta que tú tengas el celular, el móvil encendido y ya sabe dónde tú estás. Hay GPS, corazón, o simplemente te saca tu historial, cuáles son tus movimientos. Por eso,
Yo tengo esa costumbre que me gusta pagar más en efectivo que con tarjeta. ¿Por qué, Richard? Porque ahí, cariño, están viendo prácticamente tu ritmo de vida. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que tú no comes? ¿Qué es lo que tú compras? ¿Por dónde te mueves? Están viendo tus hábitos. Hay que ser un poquito inteligente, corazón. Paguen en efectivo. Muy bien. Hay una persona que está averiguando de ti, Escorpio. Quiere saber cuáles son tus hábitos, qué haces, qué no haces, qué comes, quién te come y quién no te come. Vamos a ver qué me quieren decir. El tarot Z. A ver el tarot Z, ¿qué me dice, Escorpio? Corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, Escorpio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 3 de bastos. Algunos de ustedes, sinceramente, no quieren ni saber nada de esta persona. Algunos de vosotros, cariño, han estado renegando. ¿Cómo es posible, Richard, que otra vez me viene el recuerdo de ese chico, de esa chica? Yo sinceramente no quiero saber nada, ni que se atreva a aparecer por aquí, porque si no le voy a jalar de las trenzas, cariño. Muchos de vosotros están a la defensiva. Te molesta tan solo la idea de que esta persona va a volver otra vez a tu vida. ¿Para qué viene? A ver, ¿qué es lo que quiere este chico, esta chica? ¿Qué es lo que quiere? Vamos a ver, mi querido Escorpio. ¿Para qué viene esta persona, Escorpio? Vamos a ver para qué viene. El hilo de la vida. Yo creo que este chico se ha caído de la cama, o esta chica se ha caído de la cama. Ahora, ¿sabes qué piensa, Escorpio? Que vosotros están hechos el uno para el otro, cariño, porque sale lo que es el hilo de la vida. Algunos de ellos, perdón, he puesto el aire frío porque hace mucha calor ahora. Algunos de ellos, mi querido Escorpio, están inclusive lo que es en la distancia. Algunos de ellos piensan de que vosotros tienen que volver. Cariño, es como que a lo mejor, yo que sé, se ha ido a una pitonisa, a una persona que lee las cartas y de repente esa persona le ha dicho, yo que sé, tienes que volver con Escorpio. Escorpio es por destino y ahora se da cuenta que te quiere, cariño. Porque muchos de ellos ya no están contigo, no lo ves, no coincides con esta persona, Escorpio. Pero esta persona vuelve porque siente que hay una conexión. Me sale lo que es la carta de la luna, tiene muchos problemas. Si está en otro país, tiene muchos problemas, pero muchos problemas. La carta también, otra vez del 10 de pentáculos, cariño, problemas económicos. Muchos problemas económicos. Otro punto, Escorpio, no quiero, como se dice, fastidiar la buena vibra, ¿no? Porque a lo mejor de repente tú ya estás emocionado. Vuelve mi hombre, vuelve mi mujer, Richa, por Dios, lo quiero a él. Ten cuidado porque muchos de ellos o de ellas tienen problemas económicos, Escorpio. Y no vaya a ser que vengan con su carita de perrito corazón o de perrita y te diga, Escorpio, necesito que me hagas un préstamo. Porque tenemos la carta de la luna y la carta del 10 de pentáculos, corazón. Cuidadito, como dice en esa frase, no es amor al chancho, sino al chicharrón, mi querido Escorpio. Cuidadito, algunos, no todos, algunos, ¿vale? Pero si tú te das cuenta, a la mínima que esta persona te diga, Escorpio, ¿me puedes emprestar 1,000 soles, $1,000? Es que he tenido lo que es un problema con el banco, la transacción. No, lo siento, pero no. Mira, yo no sé qué ha sido de tu vida, apareces de la noche a la mañana y ahora me dices que te preste dinero. No, guapo, te quiero, te adoro, quiero que me comas, pero no, lo siento, no tengo. Ya está, nada más. Ten cuidado. Vamos a ver qué te dicen, cariño, los ángeles, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, corazón. Ese amor oculta algo. Ese amor oculta algo, Escorpio. Dice, escucha. Rey de fuego, motivador, idealista, ambicioso, carismático. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Comunica tu punto de vista. Actúa como un líder. Serás aconsejado por una persona creativa. O sea, yo, cariño. Mira. Lo que te he dicho al principio, cariño, anteriormente, si esta persona viene de buena fe, no te va a decir que le preste dinero
cuando no ha pasado ni 24 horas que te vuelves a encontrar con una persona que no ves hace mucho tiempo, cariño. No, quiere decir que esa persona pues no ha encontrado otras opciones y tú eres su plan B. No, cariño, ¿vale? Cuidado, tienes que mostrarte fuerte, no cedas, cariño. Ya, Richard, pero si me deja, yo quería que vuelva Richard. Y si se enoja, pues que se enoje, cariño, que se enoje. Ahí te das cuenta que esa persona, cariño, no vale la pena. No cedas, Escorpio, porque ya te veo ya te veo. Richard, es que ahora es mi momento, Richard. Voy a trabajar como una esclava, como un esclavo para él, para ella, pero que no me deje. Cariño, no. Por favor, contrólate, mi querido Escorpio, que carne hay por montón. Controla tu furia, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué me dice economía, que Dios y universo me ayude. Carta guía, carta consejo. Vamos a hacerlo con el tarot urbano. ¿Qué te quiere decir economía, Escorpio? Vamos a ver, ¿qué te quiere decir economía? Me sale lo que es la carta de la luna. Cuidado, cuidado con los robos. Cuidado con los robos, cuidado con estar firmando algún tipo de documento que te traiga problemas. La carta también, cariño, del príncipe de copas. Cuidado, lo que te estaba diciendo, cariño. Hay personas que van a venir con su carita de ángel. A lo mejor de repente te piden prestado, corazón, y puedes tener algún tipo de problema económico. Cuidado. Si vas a prestar algo, cariño, todo tiene que ser con documentos. Si vas a firmar algún documento, asesórate. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Alguien te quiere estafar, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo corazón es un no. Puede ser que estás lidiando con Capricornio. Opción 2. La carta de la emperatriz es un sí. Virgo. Vamos a ver las características, mi querido Escorpio. Vamos a ver las características, ¿vale, cariño? Vamos a ver. Me sale la carta del as de bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión muy importante con una persona que puede ser de elemento fuego. Es una persona muy atractiva, muy atractivo, cariño. Es una persona también muy espiritual, corazón. A lo mejor de repente puede ser, aunque me dice elemento fuego, puede ser un Virgo o puede ser un Piscis también, porque son personas muy intuitivas, o un Cáncer, Escorpio. Son personas muy intuitivas. La carta del 9 de oros. Vas a sentir una conexión o una química muy importante, o estás sintiendo conexión o química muy importante con una persona dentro del trabajo. Esta persona, cariño, te va a ayudar. Esta persona te va a aconsejar. Esta persona, cariño, está prácticamente en tus momentos más difíciles. Capricornio, Tauro, Virgo, puede ser que sea de piel muy morena, una persona que tiene un alma muy blanca, cariño, una buena persona. Una buena persona. Siento que inclusive siempre cuando tú tienes problemas te está ayudando económicamente o te va a ayudar económicamente o te aconseja. La carta del as de oros. Vas a recibir lo que es un dinero extra, mi querido Escorpio. O te viene de repente un ascenso o un aumento, lo que es relacionado con el dinero. O si tú estás esperando, cariño, algún tipo de préstamo o algo relacionado con el dinero, te lo aprueban y te lo dan, mi querido Escorpio. Bendiciones, cariño. Ten cuidado, ¿vale? No todo lo que brilla es oro, corazón. No pierdas la cabeza por un pedazo de carne. Hasta la vista, cariño. Te quiero. Bendiciones de corazón.